Padre, te damos muchas gracias en este día. Estamos con gozo en nuestro corazón. Gracias por regalarnos cada jueves. Para nosotros es un privilegio el estar juntos, el estar reunidos y poder comer tu palabra, pensar juntos, meditar en todo lo que te propones hacer en nosotros y por sobre todas las cosas hacer en nuestro corazón y en nuestra mente. Oramos y rogamos para que hoy seamos conducidos, inspirados por tu Espíritu, que seamos llevados a un conocimiento más profundo de tu verdad, a un conocimiento más profundo de tu vida. Gracias porque desde temprano podemos estar celebrando la vida de Yamila. Gracias por su vida, por la obra que estás haciendo en ella, en su casa, en su familia, y sabemos que te llevas la gloria, Señor, de todo lo que ella hoy puede experimentar. Nuestros corazones están abiertos, Señor, para escucharte, también para participar de esta conversación. Es tuya esta reunión, Padre. Amén. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, hoy me estaban comentando que hay... Gustavito, ¿dónde está? Acá, que me cambiaste el lugar. Empezó a leer el libro que compartí, ¿sí? Cuando el cristianismo era nuevo. ¿Alguien más lo está leyendo? Sofi, vos sí me dijiste que lo estaba leyendo, ¿o no? Por el capítulo 3 vas. ¿Eh? No escucho. Ah, no, pero no era para hablar. No. No, pero de verdad, Sofi, me alegra saber que lo estás leyendo, de verdad, y que vas por el tercer capítulo o el cuarto, me dijiste vos. El cuarto recién arrancó. ¿Qué te pareció? Toma. Dame una devolución. Muy interesante. Aprendés cosas que decís, esto en internet no lo encuentro y decís, porque es pura teología y decís, hacían esto y vos decís, esto actualmente no, la verdad que no lo estamos haciendo y también las doctrinas que se han sumado que no nada que ver con lo principal que sería. Sí, tal cual, tal cual. Era capaz no tan primitivo, sino yo cambiaría la palabra, sería más puro capaz, o- porque era una vivencia ahí, lo vivían, no lo falsificaban, o sea, no buscaban otra excusa, como dicen, lo agarraban de los pelos, era literal, las palabras que decían las tomaban de la Biblia, la tomaban literalmente y cumplían con lo que tenían que decir. Qué tremendo, Gustavito, espectacular. Gustavo Juniors. Y es así, es así. Vivían el Evangelio con tanta pureza y ese libro te ayuda a ver cuántas cosas nosotros en todos estos 21 siglos hemos añadido que no tienen nada que ver con lo que es la iglesia del Señor. Hoy nosotros estamos más acostumbrados a conocer una congregación evangélica que conocer la iglesia del Señor. Y cómo la iglesia se mueve. Bueno, David Berkot, que es el autor de este libro, tiene muchos libros de este índole, con este perfil. Él es un gran teólogo y un gran historiador de la iglesia. Así que es una persona que yo siempre consulto. Obvio no lo llamo él. Leo sus libros, sus comentarios, su apreciación. Ha tenido y tiene, y sus compañeros también, una visión muy clara de la iglesia. Muy clara. Así que para el que todavía no empezó, yo se lo recomiendo. Después también a otras personas, este fin de semana le recomendé un libro también. Después ustedes váyanme diciendo, si quieren algún libro, yo recomendé ese, por eso lo subí, que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos hablando. Es algo de lo que yo me nutro, como, le comparto a Vicky, y es algo que cada mensaje tiene
una pizca o intenta tener un poquito de luz sobre la historia de la iglesia, porque es muy importante. A veces nosotros queremos tratar de entender textos fuera de los contextos y terminamos haciendo una ensalada que no te damos ni idea, ¿viste? Entonces, cuando no conoces el contexto de cómo se vivían en esos años y un montón de cosas, muchos detalles, es muy rico. Así que, nada, recomiendo eso. ¿Alguien trajo alguna pregunta? ¿Alguien trajo alguna participación? Ruth, ¿levantaste la mano? Ah, me pareció que hiciste... Ah, porque vi de reojo y digo... ¿pero querés hablar, Ruth? Ah, bueno. ¿Alguien quiere compartir algo que meditó en la semana? ¿Algo de lo que el Señor le habló? ¿Algo que han estado...? Mateo 5 y me dijiste completo. Sí. Me dijiste que me iba a tomar 15 días. Ah, sí. Así que todavía sigo en Seguí nomás. Mateo 5. Seguí. No puedo arrancar el libro. No va a arrancar no va a arrancar Mateo 6 incluso. Va a quedar empantanado en Mateo 5 ahí. Espero que deje el saltito al 6 después y después al 7, ¿sí? En ese orden. Vamos a terminar el 5. Va a terminar el 5, sí. Pero bueno, ¿alguien tiene algo para compartir? ¿Nadie tiene nada para compartir? ¿De verdad? ¿Nadie pensó en nada? ¿En qué ocuparon la mente esta semana? ¿O tienen vergüenza? Sí, no tengas vergüenza. Después seguís pasándolo por ahí. Bueno. Creo que Juan y Dani quieren compartir algo. Bueno, yo recordar algo de lo del jueves, cuando se habló de la trascendencia. Es algo que Dios, como que siento como una demanda en eso. Y justamente en el retiro de mujeres se habló de eso, de la herencia que uno deja. Y bueno, en cuanto a eso, yo creo que es una demanda para nosotros los padres y para quienes tenemos hijos o familias a cargo, de dejar un evangelio puro. Como comentaba Gustavo, que en ese libro se ve, ¿no?, ese evangelio que no tiene agregados humanos. Y después llevarlo a la práctica, como cómo lo hacemos, porque es la vida misma de uno, pero también hay cosas que uno tiene que hacer, el dedicar el tiempo, de estar en el caso nuestro como padres, de estar con nuestros hijos, de meditar juntos en la palabra, de tener esos espacios que a lo mejor cuando éramos chicos no lo teníamos, entonces no se hizo en el caso mío, no se hizo como un hábito. Y otra de las cosas en las que meditaba, que no sé, Julio, en cuál de todas las prédicas dijiste, es que cuando nosotros recibimos estas palabras sobre el nuevo pacto, muchos dejamos las buenas costumbres de dedicar un tiempo para escuchar al Señor o para leer la palabra. También eso a mí me pasó, que si bien cuando era bien jovencita me la pasaba leyendo, orando, tenía mis momentos de estar a solas con el Señor, y cuando escuché este tipo de doctrina, dejé de hacerlo porque era como muy religioso que yo dedicara ese tiempo. Y ahí he visto el error y cómo tal vez humanamente cuesta sacarse eso. Pero bueno, en este tiempo como Dios nos viene hablando y recordando, no solo en estas reuniones, sino que también he escuchado de parte de la boca de otros hermanos esta demanda, esta necesidad de ponernos firmes en aprender la palabra, en estudiarla. Yo le comentaba hoy a los nenes, yo me sé un montón de versículos bíblicos, pero porque cuando era niña a mí en la escuela bíblica me hacían aprenderlo. Y hoy día yo lo sé y me ha sido de mucha utilidad porque en diferentes circunstancias esos versículos vienen a la mente y es el Espíritu Santo que trae a memoria lo que una vez aprendimos.
tal vez no fue vida en ese momento en que aprendimos ese versículo de memoria, pero Él lo trae a la memoria y se hace carne en algún momento de nuestra vida. Entonces, bueno, cuando se habla de esto, de la trascendencia, en mi particularidad yo siento esa demanda de amar la palabra, así como leemos tantas veces en Proverbios, en los Salmos, como se habla de la palabra, del amor hacia ella, que sea una, ¿cómo decirlo? Una pasión, así como Yami decía, mi pasión es la cocina, que nuestra pasión, la de todos, pueda ser el comer de la palabra, el aprenderla, que no es un hábito malo, es bueno. Yo le decía a Sammy y a Julie hoy, tal vez pase algo alguna vez en la vida, que no tengamos más la Biblia en papel, que no tengamos más internet, que no tengamos más celulares, no se sabe qué puede llegar a pasar. O dónde Dios nos puede mandar, en esos lugares donde no está permitido y que nosotros podamos haber internalizado la palabra y dejar herencia de un evangelio puro. Eso. Bueno, a mí lo que en una de las reuniones y de lo que venimos aprendiendo, lo de marcar el sendero, el camino con respecto a la herencia, que también es un poquito más o menos lo que hablaba Vicky, es una de las cosas que más ruido me hizo y más me hizo entender que había muchas cosas que estaba haciendo mal, ¿sí? Porque el hecho de capaz tomarme mi tiempo de oración, mi tiempo de estar tal vez a la noche, que es un momento más tranquilo con Dani, orar y todo eso, que es para mí, y hoy entendí de que se trata de mis generaciones, más allá de que ellos, bueno, hagan su devocional, oren, tengan su tiempo de oración, y con lo que venimos hablando, entendí de que no se trata de ellos, sino que se trata de nosotros, de mí. En este caso yo hablo como sacerdote de la casa, de que el mayor tiempo, más allá de que me haga mi tiempo, es mucho más, y como el otro día le decía a Dani, digo, tal vez no se trata de decirle tengan su tiempo devocional o vamos a ver la reunión ahora, sino que tendría que salir de ellos naturalmente, pero para que salga me tendrían que estar viendo a mí, tal vez voy sentado allá abajo de una planta, viendo qué es lo que estoy haciendo, y no tal vez el momento como uno tiene a la noche de oración, solo cuando ellos se fueron a dormir, y entonces como que la carga es mayor en el sentido de poderme hacer ese tiempo y esa dedicación, decir, dejar todo lo que tengo que hacer a la tarde, que tal vez hago esto, hago lo otro, decir, no, así no, o sea, que no sea que uno les tiene que estar diciendo, sino que nazca a través de lo que puedan ver de lo que hace papá y mamá. Entonces, hoy por hoy el peso es mayor en ese sentido, es decir, es mi tiempo que tengo que hacer justamente no solo para mí, para alimentarme, para crecer, para entender todo eso, sino que se trata de que ellos puedan ver lo que uno está haciendo y que nazca de ellos en algo natural y no algo estar diciendo, bueno, es tiempo de esto, vamos a mirar la reunión, sino que sea algo más incorporado. Entonces el peso es aún mayor y el cuidado es mayor con algo más y también un poco como decía Vicky, algo más natural, más puro, no algo tan, tal vez sé que lo necesito, entonces lo hago, sino que es el nacer en algo natural y la importancia de entender que uno dice, sí, tengo que estar en el Evangelio firme para que sea la herencia. Y en cierta forma termina siendo como una religión, una imposición que uno les hace, decir, tiempo de oración, chicos, tengan su devocional, miren la reunión, como les decía recién, sino que es algo que tiene que ser natural, bien natural, más allá de que uno hoy pueda estar comiendo otra cosa. Entonces, es como que en este tiempo es, no sé si el peso, porque no es un peso en realidad, pero sí es poder ver cosas que no estaba viendo, de que ellos van a imitar lo que uno hace. Más allá de que sea este su tiempo, vayan, hagan esto, hagan lo otro, porque papá capaz está haciendo otra cosa y total yo tengo en mi otro momento. Entonces es entender de que nos van a imitar a nosotros y el hacerlo es juntos. Poder tener ese tiempo que tal vez no lo estamos teniendo nosotros, pero no juntos con ellos. Ayer tuve una situación que capaz que había que hacer cosas en casa y yo le pedí a uno de mis hijos que me ayude y refunfuñó pues me tenía que ayudar y le digo, tal vez me tendría que haber ido solo a hacerlo porque yo sé que si lo hago solo después viene y me ayuda, pero puede ver lo que estoy haciendo, entonces sé que va a venir y me va a ayudar. De la misma manera con respecto a tomarme mi tiempo, tengo una mesita allá bajo unas plantas que conoce mi casa, estar allá y yo sé que ellos van a imitar eso.
porque ya lo tienen incorporado, no es algo como que uno los tiene que encaminar, ya lo tienen. Entonces, pero es poder que puedan ver justamente que papá y mamá tienen eso que es todo el tiempo, no solamente eso cierto momento. Entonces, sí me hizo mucho ruido de un montón de cosas que vengo haciendo mal en ese sentido, con las últimas reuniones que tuvimos, de poder marcar una senda, el camino para nuestra herencia, el camino que debemos de llevar, de que tiene que ser un camino. Entonces, es como que puso un poquito más de luz en ese sentido, lo que es con respecto a mí, ¿no? Entonces, feliz por un lado por poderlo ver y preocupado porque ahora me tengo que hacer todo ese tiempo que yo pensé que lo tenía para hacer cosas del mundo. En realidad lo importante, ¿cuál era la cosa? Que ellos poder dejar de la herencia en eso, ¿no? Yo quería también aportar un poco lo que decía Juan en cuanto a esto de la senda, porque es verdad, y un poco lo que decía Vicky. Y hoy hablaba un poco con los chicos con respecto a la vida de Yami. Y yo le decía que Yami está con todo esto de las preguntas y es como, este es el nuevo nacimiento para ella. Pero yo le decía, pero así tenemos que estar nosotros. Nosotros debemos estar así todo el tiempo con el Señor, como decía Vicky, con esa pasión, ¿no? De saber todos los días, Espíritu Santo, ¿qué querés hoy? Y yo estoy segura que Yami le encantaría saber más, ¿no? Y creo que también nosotros, como cuando en un principio, como decía Vicky, hemos arrancado, y es como que no, ese amor siempre estaba, y en un momento es como que, no sé si se detuvo, pero no se buscó, o no le gustaba, o lo hablo por mí, tal vez no lo estaba buscando de la manera que el Señor me lo estaba pidiendo. Y una de las palabras que vos compartías y es de esto, ¿no? Devolverle al Espíritu Santo lo que le hemos robado en nuestra vida. Entonces, como decía Juan, hemos puesto cosas en nuestras vidas y ese era el lugar del Espíritu Santo. Entonces, es como le hemos robado ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con dejar que el Espíritu Santo siga siendo nuestra guía en todo momento, a pesar de todas las cosas que tengamos cotidianamente, ¿no? Pero anhelar que sea nuestra guía verdadera, vivir esa pureza, como dice Vicky, y como podemos verlo hoy en la vida de Yami, cuando pregunta de tan claro, cuando ella hace esas preguntas tan claras, nosotros también vivirlo de esa manera, porque no es que nosotros ya vivimos todo, sino que el Señor dice que sus misericordias son nuevas todos los días, y todos los días el Señor nos habla, y todos los días el Señor nos enseña, y es solamente la disposición de nuestro corazón, es solamente el querer hacerlo, y eso es lo que le compartía hoy a los chicos. O sea, yo le decía, tiene que haber un querer, tiene que haber un deseo, tiene que haber algo en nuestras vidas. No se trata solamente de leer por leer, sino porque me apasiona saber, Espíritu Santo, lo que vos me querés decir. Lo necesito. Y entonces como que va con el hilo, ¿no?, de lo que están compartiendo ellos, y eso tiene que ver. O sea, hoy no solamente leer por leer, sino vivir, como compartías, ¿no?, que sea la experiencia diaria que estamos viviendo. La palabra nos está pasando a la mente, pero se nos está haciendo carne, nos está pasando al corazón, y hacemos que eso justamente vivamos todos los días. Bueno, yo particularmente hace un tiempo atrás, en alguna de las reuniones, se me venía, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo meditaba para mí, ¿no? Y ya hace varias reuniones que se me venía el pasaje de, no sé si lo han leído, de Juan 9. Bueno, es largo, pero si después lo quieren leer en su casa, San Juan 9, y habla justamente de un hombre que es ciego de nacimiento. Y la verdad que cuando, bueno, lo leía y aún como que el espíritu me vuelve a hacerlo meditar y a leerlo, porque una de las cosas que, como decían, ¿no?, por ahí nos ha pasado, y en este corazón que justamente lo trabajabas el otro día y lo traías en la palabra, ¿no?, el estar todo el tiempo con un corazón arrepentido. Porque de verdad, como decía Juan, todavía seguimos y estamos todo el tiempo haciendo cosas que están erradas al espíritu, ¿no?, que no son precisas en él, que no hay un evangelio puro, como
como hablaban recién, que está fuera de todo lo que Dios ha diseñado y pensado, aunque, como se decía en otras reuniones, lo hagamos con buenas intenciones. Entonces hay un reseteo permanente de nosotros, mirando y examinándonos y dándonos cuenta de que cosas que parecían naturales al hacerlas dañaban la vida del espíritu, ¿no? Y por consecuencia, como decía Juan, terminamos dañando no solo nuestra vida, sino nuestras generaciones, con algo que simplemente fue no detenerse, examinarlo y chequearlo. Y nos vuelve a llevarnos a esto, lo que decía, ¿no? Como la vida de Yami, este nuevo nacimiento que de verdad es en nosotros y debe ser en nosotros real, y plantearnos todo el tiempo y decir, Señor, necesito nacer de nuevo todo el tiempo. Y en esta palabra que leía, a mí me impresionaba mucho la historia, ¿no? Porque si ustedes después la leen, era un hombre que, bueno, primero lo acusan, ¿no? Que dice, ¿quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? ¿Quién fue el que pecó? Y inclusive, ¿no? Es juzgado por esta ceguera cuando Jesús lo sana. Él es llevado frente a los fariseos, frente a la sinagoga, a decir quién lo había sanado, ¿no? Y él defiende, o sea, a mí me impresionaba mucho, ¿no? Decía cómo él defendía a la persona que lo había sanado. Inclusive sus padres se lavan las manos y dicen, no sé, él ya es grande, puede responder por él solo. Y él mismo va y responde, y en ningún momento dice, bueno, la verdad yo no sé, desconozco. Todo el tiempo él dice lo que le había sucedido, e inclusive confronta con los fariseos y le da hasta palabra a una persona que no había conocido absolutamente nada de Jesús, ¿no? Que se le presenta en el momento y que Jesús lo sana. Y yo leía un poquito ahí, si ustedes quieren, ahí en San Juan 9, y él mismo le dice, ¿no? En el versículo 26, por ejemplo, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿qué queréis? Dicen, ¿no? También vosotros hacer sus discípulos. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. El 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsan. Él confronta con los fariseos, un hombre que nace de nuevo la palabra, un hombre que nace, y inclusive cuando ustedes lo siguen leyendo, dice que Jesús escucha que él había sido expulsado, y la pregunta de Jesús es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es Señor para que crean en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Yo creo que a veces ponemos excusas, ¿no? No, porque si esto, porque si no pasa lo otro, y esperamos de Dios ciertas cosas cuando Dios simplemente nos está llamando a nacer de nuevo en Él, a creerle verdaderamente, a que este evangelio puro nazca en nosotros. Y cuando leemos la palabra, justamente nos vamos a esto, ¿no? Yo me impresionaba con esto porque él encuentra la salvación, encuentra el camino de la vida, encuentra a la persona que le cambia absolutamente hasta la manera de pensar y que lo lleva hasta confrontar con personas que lo podían meter preso, que podían hacer de todo, pero que sin embargo no tiene temor de eso, ¿no? Entonces digo, cuando nos examinamos, cuando miramos, cuando nuestra vida en el Señor está creciendo, ¿qué también estamos mirando, ¿no? ¿Qué parte estamos examinando? Y si de verdad nos plantamos como este hombre que dice, no sé, ¿no? En el momento que le dice, yo antes era ciego, pero ahora puedo ver, que verdaderamente nosotros podamos decir eso, ¿no? La verdad que yo antes no entendía ciertas cosas, pero ahora ya las entendí. Y yo creo eso me pasa a mí, ¿no? Ya está, ya las entendí. O sea, no puedo estar 200 años, ¿no? diciendo, bueno, voy a esperar un poquito a ver cuándo lo entienda mejor, o me hable tal, o me lo diga. Ya lo entendimos. O sea, eso es lo que creo que tenemos que ser rápido. Como muchas veces hablamos con mis hijos, si yo digo algo, soy rápido en obedecer. Ya está, no tardo, no doy 200.000 vueltas, porque lo único que hago es
retrasar todo lo que, el propósito de Dios. Entonces estoy, como hablábamos la otra vuelta, jugando al Evangelio, ¿no? Pero Dios me ama, y Dios me tiene paciencia, y Dios tal cosa. Entonces, si ya Dios te mostró, si Dios está haciendo claro en las palabras que nos está hablando, seamos rápidos, eso hablaba mi vida, ¿no? Seamos rápidos para comprender, seamos rápidos para adorarle, seamos rápidos para nacer de nuevo, seamos rápidos. No lo vamos a saber todo, por supuesto, pero seamos rápidos, ¿no? Esto que traía el otro día Juli, una obediencia inmediata, y todo lo demás se va a ir añadiendo y entendiendo. Pero bueno, yo les dejo esta palabra que a mí me sigue trabajando y trabajando, ¿no? Porque de verdad, tan impresionante para nosotros entender que verdaderamente creer no solo tiene que ver con esto, sino con el nacer en Él de nuevo, ¿no? Verlo a Él tal cual es y desear esa vida en nosotros, todos los días, ¿no? No sé si alguien acá. Allá. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Sábados pasado, hablando sobre la fe viva y la fe muerta, en una parte hablaste sobre fruto de justicia. Y bueno, yo busqué el fruto del Espíritu, sabemos cuál es. Y sobre el fruto de justicia, quería preguntarte si son los frutos que vienen desde la nueva naturaleza. Que allá buscando encontré en Juan 14:10, que dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sería ese el fruto de justicia? Bueno, gracias. Cortito. Yo quiero decir una cosa. ¿Puedo? Sí. ¿Qué aprendí? Porque si no siempre pregunto. Entonces vamos a cambiar esa metodología. ¿Qué aprendí? Hoy les dije que estaba muy feliz de venir. Yo ahora voy a cenar en mi casa con mi familia. Pero ustedes son mi familia también. Entonces preparé con mucho amor lo que hice para traer y para compartir y vine a festejar feliz, y calculo que se me ha notado, porque también son mi familia. Y eso es importante. ¿Qué aprendí? Lo más grande que aprendí es que el amor de Dios es infinito, que el amor de Dios se materializa en los que te rodeás, que rodearte de la gente que lo ama hace que vos lo ames, así que hay que estar rodeado bien. Que respecto a lo que dice Dani y él, y de lo que transmitimos y lo que dejamos, creo que desde el amor podemos dejar huellas que son imborrables, que nos podemos equivocar porque el amor también se equivoca, porque somos seres humanos, pero que el amor es el motor más poderoso, que hoy no quiero un amor menor para mi vida en lo que hace a amigos, trabajo, familia y todo lo que me rodea. No quiero un amor inferior al amor que sé que Dios tiene para mí. Entonces, rodearme de gente que no lo tiene no me beneficia, no me suma y no me edifica en nada. Hoy necesito de la gente que también lo tiene y que ama desde esa sinceridad. Creo que todos somos aprendices, creo que Jesús cuando vino sabiendo que íbamos a tener que aprender y que nos íbamos a chocar 250 veces un muro, y que tiene perdón para nosotros, que no podemos cerrar 10 veces, obviamente, en eso estoy con Dani, o sea, dale, te lo dije, 1, 2, 3, listo, tenés que entender, o sea, 15 veces no, porque el tema no es chocar la piedra, el tema es enamorarse de la piedra y cada vez que pasa por el lugar te volver a chocar, eso ya no es un error, eso es una decisión. Y vos dijiste que esto parte de una decisión que es el querer es un verbo, y por ser un verbo es una acción. O sea, no puedo decir que yo quiero tal cosa si no acciono en nada para poder tenerlo. Entonces, sí creo que cuando uno sabe que quiere, puede buscar hacia adentro y decir, bueno, tengo que leer más, me tengo que interiorizar más, tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto, tengo que hacer esto, pero todo partiendo desde ese amor infinito y sabiendo que nos podemos equivocar,
pero que no nos podemos quedar en el error. Creo que eso es lo más notorio que les puedo decir de lo que vengo aprendiendo y de lo que vengo leyendo y lo que vengo compartiendo y escuchando con ustedes y demás. Y lo que me pasa al compartir con ustedes, al llegar y que todos tengan una buena palabra para uno, que todos sean solidarios. Creo que el amor de Dios es eso, es el ejemplo que vos das. Nadie puede decir, sí, yo amo al Señor y le pasas por al lado y te ignoró. Entonces, creo que eso es quizás lo que, de todo lo que vengo leyendo, de todo lo que vengo escuchando y buscando, creo que eso es lo que más me impacta. Sí dije que para mí fue un cambio terrible lo del Espíritu Santo fuera, el Espíritu Santo dentro, pero al tenerlo dentro te das cuenta de eso. El Espíritu Santo es eso, es amor infinito. Es el amor que te corrige, pero no deja de ser amor. Y cuando logras entender que esa corrección es desde el amor, decididamente los frutos son distintos y la mirada es distinta. Te cambia y te crecen las ganas de querer. Eso es lo que yo he aprendido de todos, no solo del pastor, de todos acá adentro. Y soy una agradecida y una bendecida por tener la posibilidad de aprender de la mano, no solo tuya, sino de la mano de todos ellos, que me predican todo el tiempo con el ejemplo. No solo con la palabra, con el ejemplo. El ejemplo es lo que más te impacta. Sin dudas es eso. Eso quería compartir con ustedes hoy. Hoy no hay preguntas, chicos. Me gusta, me gusta. Me mandó a leer un poco de capítulo. La verdad es que me quedaría así escuchándolos a todos. A mí me hace muy, pero muy, muy bien escucharlos. Muy bien. En primer lugar porque también necesito que esa porción del Señor en mí crezca por lo que ustedes tienen para dar. Y también a todos les hace bien escuchar lo que ustedes tienen para decir. Y por eso nunca voy a dejar de recordarles que el espacio de los jueves es fundamental para nuestro desarrollo en la fe, de poder compartir lo que el Señor nos está hablando. A veces por ahí tenemos que romper por ahí la vergüenza o no, pero esto me lo guardo para mí. Si de gracia lo recibiste, de gracia dalo. Y edifica muchísimo. Y yo pensaba en la pregunta que hiciste, Adri, que acá está la respuesta, una respuesta práctica. Como el juicio del Señor, como lo hemos aprendido, pero también a mí lo que me gusta es esto, que lo podamos experimentar. Yo no quiero tener o ser parte de una congregación que sepamos lo que es el juicio y no experimentarlo. ¿De qué me sirve tener gente en la congregación que pueda definir lo que es el amor de Dios y que no lo experimente? Gente que pueda definir qué es la bendición pero no viva bendecido. Ir a la experiencia de la palabra, ir a la vivencia, a la praxis, ¿no?, de lo que estoy oyendo es fundamental. Y es esto. Yo puedo enseñarlo o algún hermano puede compartirlo y puede decir sí, porque el juicio del Señor, y como lo hemos enseñado, que es dulce, sí, más dulce que la miel. ¿Se acuerdan ese sábado que compartimos que destila del panal? Y ver que hoy todos estamos experimentando ese juicio que da como fruto el juicio y la reprensión da como fruto la justicia. Y la justicia termina expresándose en obras que no sabemos cómo, pero el Señor nos fue guiando y la fuimos haciendo. Si no me equivoco, Romanos dice, porque el reino de los cielos no es cuestión de comidas ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es la definición del Evangelio, el reino de Dios no es una doctrina o un intelecto que crece, el reino de Dios no es una buena memoria para recordar pasajes bíblicos, ¿sí? ¿Está mal tenerlo? No, al contrario, me encantaría tener buena memoria. Yo, por ejemplo, me acuerdo textos, pero no sé en dónde están.
Y digo, por qué? No me puedo acordar. El otro día me pasó con ustedes, ¿no? Creído, 20 millones de veces lo busqué en Segunda de Pedro y no están, y ya sé que está en Filipenses. ¿Por qué sigo buscando en Segunda de Pedro? Me falla. ¿Qué le vamos a hacer? No me anda. Entonces, lo importante es que nosotros podamos vivirlo y experimentarlo acá adentro. Y eso es el reino de los cielos. Es justicia acá adentro. Es paz acá adentro. Y es gozo. Pero todo esto, dice Pablo, se lo dice a la iglesia de Roma, todo esto sucede en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces la justicia no tiene que ver con vivir una vida justa hacia afuera, sino que es una justicia hacia adentro, es un corazón en rectitud. ¿Me explico? Porque a veces nosotros decimos, sí, que sea justicia porque lo que me hicieron es injusto. Y quizás Dios no va a solucionar ese problema. Como hemos aprendido, quizás las situaciones nunca cambien, pero nosotros cambiamos. En medio de las situaciones que no cambian a veces. ¿Cuántos de los mártires y de los apóstoles terminaron presos y siendo asesinados injustamente? ¿Y que entonces no se manifestó la justicia de Dios? Sí, dentro de ellos. Exacto. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto trasciende lo que es una doctrina. El nuevo pacto es vida. Miren, yo siempre lo aclaro de esta manera y quiero que se lo atornillen en la cabeza. ¿Qué es el nuevo pacto? Vida en el Espíritu. Es eso. Es una vida en el Espíritu, no es un conocimiento espiritual, es vida, es sustancia, acá adentro, una experiencia cotidiana todo el momento acá adentro. Entonces, ¿yo qué experimento? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque disfruto el juicio, como recién nos compartía Yami, disfrutamos el juicio, viene una reprensión, yo la interpreto como una buena confrontación, pero queda ese sabor dulce dentro mío, que como compartía Juan, eso de acá adentro, que el Señor enderieza, es el camino recto para mis hijos, y no tan solo lo que nos vean que hacemos. Porque a veces sí, yo puedo, como decía Juan, y estoy de acuerdo un 100%, yo puedo decir, haz esto, bueno, ahora es tiempo de hacer aquello, y ahora es tiempo de hacer aquello. Papis, nosotros nos criamos en ese evangelio. Puedo inducir o puedo aconsejarlos. Sí, Sami, cada noche le hago esta pregunta. ¿Cuál fue tu devocional hoy? ¿Qué compartiste? ¿Qué estuviste pensando? Para mañana podrías leerte este libro. Mira, empezá a leer esto. Anda por acá. ¿Te digo eso, sí o no? Y está ahí el rebenque. Nada, chiste. Pero puedo darle un consejo, yo te lo recomiendo y siempre le digo estas palabras, esto va a salvarte la vida. No lo hagas porque papá te lo está diciendo, pero empezás las vacaciones, todos empiezan vacaciones, ¿no? Sí, ¿no? ¿Una cara de felicidad que se lleva en materia? No. ¿Vos? ¿Terminaste hoy? Muy bien, no te llevaste nada, ¿no? ¿Botella? ¿Y vos, Areli? No te escuché nada. Bueno. Entregue los trabajos. Pero viene este tiempo de receso escolar. Sí, no, atrás no pregunto porque por algo se sientan atrás. No, una broma. Un día dije eso yo en una reunión, estaba predicando y digo, y oremos por los hermanos del fondo. Siempre los rebeldes se sientan en el fondo. Hice un chiste. Cuando terminé de predicar se me acercaron los del fondo. Bueno, los del fondo, una sola hermana. Parece que tenía bastante orgullo adentro y se vino a defender de por qué se había sentado atrás. Digo, hermana, fue un chiste. Pero ahora se viene este receso escolar. ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo? ¿Cómo puedo aprovecharlo? ¿En qué puedo avanzar? ¿Se puede dormir un poquito más? Y sí. No te tenés que levantar tan temprano. Y aprovéchenlo. Eso no es pecado. Dice, pecado es cuando yo sé qué debo hacer y no lo hago. A eso se le llama pecado. Y también la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Algo vamos a ver este sábado. A veces nosotros creemos que, pero esto no tiene nombre de pecado. ¿Viene de la fe?
Y si no viene de la fe, es pecado. Entonces, experimentarlo al Señor. ¿Cómo? Todo pecado te mata. Sí. Lo compartimos una vuelta. Son pecados de muerte. Es el pecado que comete una persona que nunca se arrepiente. Ya está sentenciado a morir. Y 1 Corintios 11, 23, cuando habla de la cena del Señor, y dice, y muchos duermen. Es gente que terminó muriendo porque ya no había más caso, se le dio momento o tiempo para arrepentirse y no se arrepintieron. Pero es esa experiencia la que tenemos que buscar todo el tiempo acá adentro. Es esa justicia, disfrutarla acá adentro y decir, Señor, estoy abierto a tus reprensiones. Corregime. Debería ser nuestra oración. Corregime, Señor. Enséñame. Sé mi paz. Y sé que la paz es el fruto de la justicia también. Porque alguien que vive en justicia va a cosechar paz. Y la paz es algo personal. No sé si alguno de acá tiene problemas con algún tercero, con alguna persona. Nadie tiene problemas. Bueno, yo sí. Cuando vos tratás de solucionar el problema con una persona, pero del otro lado no se quiere solucionar la cosa. Y quizás hoy no les toque vivir, pero va a llegar un momento donde te va a tocar vivir esto. Por ejemplo, alguien que no te quiere perdonar. Vos fuiste, pediste perdón, pero no te quieren perdonar. O del otro lado directamente te dan las espaldas o no quieren cerrar ese tema con vos. Mejor olvidarse. Y la palabra dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Entonces, provocar la charla, ir. Es ahí donde la paz termina en un plano personal. Porque si del otro lado no se quiere solucionar, listo, te das media vuelta y te vas con paz. Y el fruto de esa paz es el gozo en el Espíritu. Es un gozo que, sí. Pero el perdón es un regalo para uno. Sí. En realidad, cuando pido perdón, independientemente de que vos me perdones o no, yo lo cerré. Exacto. Entonces, es un regalo para uno. Exacto. Cuando vos decís los terceros, bueno, el perdón tiene que ser desde el arrepentimiento. Totalmente. Si no es desde el arrepentimiento, No es perdón. No es perdón. No. Y tiene que ser acompañado de la acción. Exacto. Lo que dije hace un rato de la piedra. Chocó la piedra una vez, sí, dos, bueno. Claro. Se te pasó. Es así, el perdón significa liberar. Sí. Eso es, perdón es soltar a alguien, es liberarlo. Es decir, si alguien me dañó, entonces me dañaste, yo te perdono, o sea, te libero, hace cuenta que no me hiciste nada. O sea, te libero. Te quita... Exacto. O sea, te quito la responsabilidad y yo también me libro de estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque yo te liberé, para mí no existe más esto. Entonces, como dice Eli, Jesús incluso pidió perdón porque esos romanos que estaban ahí no sabían lo que estaban haciendo. Y los liberó de antemano. De hecho, estaban muriendo por ellos. Estaban muriendo por César, estaban muriendo por los fariseos, estaban muriendo por Barrabás que lo soltaron. Entonces, es esa experiencia cotidiana la del Evangelio en nosotros. Que esa justicia me empuja, como decíamos este sábado, nos presiona a soltar perdón, a pedir perdón con arrepentimiento, como recién lo marcaste, pero también a soltar perdón, a decir, sí, te perdono. No guardar ese rencor, no, porque lo que pasa es que eso a mí me dañó para el resto de la vida. Y bueno, quizás perdonando venga la sanidad. Entonces, es experimentarlo a esto. Y esa es la manera, y me gusta mucho lo que compartieron entre todos, y estoy tratando de recapitular, porque esas son las sendas derechas. Esas son las sendas que terminan enderezando nuestro caminar, pero cuando mi camino es recto, asegura el camino para nuestras generaciones. Lo cual no significa que no van a pasar momentos difíciles y que ellos mañana van a tener que enderezar sus propios caminos. Seguramente cada uno va a tener que hacer el camino, enderezar, mejorar la visión, apuntar bien la meta, el destino, tener en claridad esas cosas. Pero uno como padre tiene que hacer eso.
Y si uno reconoce que muchas veces ha estado mal como padre o que ha dañado a los hijos, necesitamos pedir perdón. No todos hemos llevado una vida de príncipe o de princesa acá. No tenemos una vida inmaculada. Creo que todos acá. Y lo peor que podemos hacer es guardar rencor. Lo peor. No, porque yo la pasé mal cuando era chico con mi papá o con mi mamá, o con mi abuelo, con un tío. Y parece que nos cerramos a esas experiencias. Y hasta que eso no se solucione, nada de Dios puede fluir en una vida que no esté en rectitud. Eso es hacer senda derecha también. Y nunca es tarde para pedir perdón. Y nunca es tarde para soltar perdón. Quizás alguien puede reconocer, yo nunca más me olvido. Mi papá y mi mamá un día nos llamaron a Lucas, a Marcela, por supuesto, a mí y a Emiliano. Todos fuimos a la cama de papá y de mamá. Y ellos nos pidieron perdón por muchas cosas que ellos habían hecho mal. Y queremos pedirle perdón por cosas que ustedes no habían nacido, pero con papá la hicimos mal. Y vos decís, pero ¿qué sentido tiene? Yo ahora que soy grande, yo digo, tuvo un peso muy fuerte eso, pedir perdón por algo que yo ni siquiera había visto. Y pedir perdón por algo que yo no estaba ni enterado. Mirá, fue así. Entonces sabés la historia, pero desde el perdón, desde la sanidad. Eso es hacer una senda derecha. Es decir, mira, papá y mamá cometen un montón de errores. Y mi meta es Jesús. Mi meta es el Señor. Me he equivocado, he tomado malas decisiones. Y siempre que podemos lo hacemos con Sammy, con Julie. Cuando se me viene algo a memoria, sí, se me viene a la mente. A veces estamos con Vicky y no podemos dormir porque nos acordamos de ciertos episodios. Y oramos rápidamente. Y a veces el perdón es ahí, en la cama, estando ahí. Te pido perdón, ¿te acordás de ese año? Yo, ¿sabes lo que pensaba en ese momento? Le decía a Vicky. Yo pensaba en esto, en aquello. Estoy tan arrepentido de haber pensado así. Te pido perdón. Yo me he acostado con ese pensamiento. Yo te descuidé pensando, persiguiendo esta meta. Te descuidé a vos, descuidé a los chicos. ¿Y qué está mal? Torturarse, eso no es tortura, eso es arrepentimiento. Y como aprendimos, y Dios enciende la mecha de la tristeza en nuestros corazones para que veamos el mal y el daño que hemos ocasionado. Pero a diferencia del mundo que te deja triste y te deja desarmado en el suelo, Dios maneja el poder de la redención. Y ese es el poder de la cruz, de redimirlo todo. Este no es un camino que se torció y ya está. Y bueno, lo pasado pisado. No, vení, vamos a enderezarlo. Vuelve a pisar. Y Dios te da otra oportunidad para volver a pisar. Dios va a venir otra oportunidad para tomar una decisión y vamos a ver qué pesa ahora. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿La decisión que Julián tomó hace 5 años atrás o la decisión que Julián toma ahora va a ser distinta y va a tener otro peso, viene de otra índole, viene de otro origen? Y esas cosas son las cosas que Dios nos está llevando a rever aquí en el corazón. Y esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y sigo yendo para atrás. Y Dani nos compartía de este ciego que es maravilloso porque si conocen, Jesús nunca hizo un milagro igual. Y escupió, hizo con la saliva, hizo barro en el piso, le untó. Por eso Jesús tuvo esa charla y no lo conocía porque el tipo se había ido a enjuagar el estanque y nunca lo había visto a Jesús. Claro, cuando vuelve y vos crees, sí, claro, bueno, soy yo el que te está hablando, le dice, y ahí Jesús se va a conocer con él. Pero es fuerte porque hay cosas que en la vida suceden para que tengamos un encuentro con la gloria de Dios. Entonces tampoco te tortures desde este aspecto. Como hay gente que dice, ¿por qué no conocí al Señor antes? Tranquilo. Al menos que creamos que a Dios se le pasó. A veces Dios permite ciertas cosas. ¿Y por qué Dios permitió esto en mi vida? Y la verdad que yo no tengo una respuesta para eso. Lo único que sé que Él es la respuesta. La respuesta no es una respuesta, la respuesta es una persona. A veces Dios permite ciertas vivencias y siempre lo hemos tratado acá al pobre, o mejor pobre no, al bendecido José, que benditamente fue tirado a un pozo. ¿Y por qué Dios permitió que a mis hermanos de encima que me quisieron matar, después vos le permitís que me rescaten y me vendan? Yo ya me estaba ingeniando para salir del pozo.
¿Y por qué permitiste? Señor, ¿dónde está tu justicia? Es que la justicia de Dios estaba presente, pero no de una manera carnal, no de una manera natural. La justicia de Dios, si yo tengo que poner un símbolo de igual, justicia de Dios es igual a voluntad de Dios. Cada vez que en la Biblia leemos justicia es voluntad. Entonces, cuando la justicia de Dios se manifiesta es porque el querer de Dios se está manifestando en ese momento. Dios quiso situaciones en nuestras vidas. Dios quiso un pozo para José. Dios quiso una cárcel para José. Dios quiso la esclavitud en José. No nos podemos preguntar por qué, pero los designios del Señor, y como dice Isaías, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Mucho más alto. ¿Y por qué me tocó esta familia? ¿Y por qué? Yo me acuerdo cuando era chico, yo renegaba de tener un papá pastor. Digo, ¿no era mejor tener un papá ferretero? ¿Sabes lo fácil que hubiese sido mi vida? Encima yo era súper gordo, una bolita de fraile. Y encima de vivir así y el bullying que me hacía ya por estar excedido de peso, encima de eso, hijo de pastor. Entonces, claro, imagínate, tu papá es un chorro, ¿sí? Porque el pastor para la sociedad es un chorro, un delincuente que se afana los diezmos y todas esas cosas que la gente dice. Entonces yo era el gordo diezmero en el colegio. ¿Sí? Ese era mi apodo en el colegio. Había el gordo diezmero. Entonces me acuerdo que mi papá pasó un momento de crisis y en ese tiempo de crisis no podía tener la zapatilla que todos mis compañeros tenían, la de la pipeta. Y no sé ni qué logo tenía eso, era un mamarracho el que tenía la zapatilla. Ah, el gordo está pobre, ¿qué pasó? ¿No hubo diezmo? Me decían. Y me acuerdo que vino las vacaciones de invierno y le dije a mi abuelo, Tata, albanil el Tata, ¿no me llevas una changa con vos? Yo quería comprarme la zapatilla que estaba en oferta en una casa de deporte enfrente de la plaza en Chivilcoy y me esforcé tanto, nunca más me olvido, 45 pesos salía la zapatilla en aquel entonces, ¿sí? 45 pesos, era negra con la pipeta roja, yo dije hermosa y con esto no me cargan más. Entonces yo empecé a esforzarme, ¿para qué? Para librarme de esa presión asquerosa que tenía en el colegio. Me esforcé, el Tata me hizo laburar como un mono, me acuerdo. Trabajé los 15 días, y me pagó el Tata. ¿Sabes que el último viernes fui le dije a papi, me lleva que quiero comprar las zapatillas? Sí, fuimos. ¿Vieron como vos, como sos un adolescente, un puber, vos sacás así, vos te sentís que sos Bill Gates? La pagué. El lunes voy al colegio con esta zapatilla. ¿Y qué me pasó el lunes? Hubo diezmo en estas vacaciones, Y yo me di cuenta que nunca me iba a librar. Si tenía, porque tenía. Si no tenía, porque no tenía. Si era gordo, porque era gordo. Cuando empecé a adelgazar, porque era flaco. Y siempre había un tema. Y siempre había una ocasión para hacerme una burla. Y yo un día volví a mi casa y yo volvía llorando a mi casa. Yo estaba súper amargado. Y yo no quería ir más al colegio. Entonces le dije a mi papá, le digo, yo ya sé cuál es la solución a todo esto. Le digo, porque para todo esto me ataban, me golpeaban. Yo volvía con el guardapolvo manchado. Era el tonto del colegio yo. Y como me habían enseñado que no, porque mi abuela, me acuerdo, el consejo de mi abuela, que de tantas cosas buenas que dijo, pero en esta le erró. Me dice, bueno, vos tenés que sufrir porque más sufrió Jesús, me decía. Claro, y yo le veía a Jesús crucificado, digo, bueno, si a mí me golpean un poco la nariz no es nada, ¿no? A estar crucificado. Entonces yo no me defendía, nada, yo era un tonto que iba acá para allá. Y un día le dije a mi papá, yo no voy a ir más al colegio. Y yo llegué llorando, pero con un nudo en la garganta, le digo, yo no voy más al colegio, nunca más voy a ir al colegio. Y mi papá, no sé si era peor, el reto de mi papá o el bullying de mis compañeros. Mi papá me dijo, vos vas a ir igual al colegio. Porque Dios está formando un carácter profético en tu corazón y tenés que estar sí o sí. Así que acá, olvídate de eso. Lavarás el guardapolvo, te volverás a preparar y mañana vas a ir otra vez al colegio. Yo pensé que mi papá me iba a abrazar, que me decís, bueno, hijito, ya está, va a morar. ¿Qué va a morar? Secate las lágrimas, bañate, se limpiará esto, vos mañana volvés. Y siempre así, siempre así. Y yo recuerdo esto, y por eso hago memoria, ¿no?, de lo que decía Juan.
Pues yo lo veía a mi padre. Mi padre en aquel momento, antes de dedicarse 100% al pastorado, se iba temprano a la fábrica, pero yo me acuerdo de verlo orando, de verlo estudiando la palabra, cuando salía del trabajo y era la tarde, en verano, con un ventiladorcito chiquitito así, escribiendo ahí, preparando su mensaje. Yo eso lo vi y lo tengo grabado en mi corazón, en mi retina. Y no es gloria a David porque hizo eso. No, gloria al Señor que ha guiado a mi padre en medio de millones de errores a marcar un camino. Y te puedo asegurar que si yo no lo hubiese visto, yo estoy seguro que esa fe no fingida que vivieron mis padres, yo la iba a vivir igual. Porque, como dice Juan, y por eso concuerdo, es mucho más allá de si te ven o no te ven, es qué haces cuando nadie te ve. Porque hay padres que son buenos actores, ¿eh? Como la serie televisiva, ¿no? Los simuladores. Ahí viene mi hijo, viene. No, ¿qué hace? No sabes si está orando, se tiró un gas. Claro. Sí, ¿qué está haciendo mi papá? Mirá, ahora está orando, ojalá esté así cuando habla con mamá. ¿O no? Que a veces se vuela el moño rápido, ¿o no? Y en esta casa mando yo. Y al ratito lo ve. Te amo, padre. Y el pibe te mira y te dice, ¿por qué no le decís lo mismo a mamá? Entonces, es mucho más de lo que nuestros hijos pueden ver, sino de lo que Dios ve. Porque la Biblia dice, aquel que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque lo público tiene que ver con lo que yo vivo en secreto. Entonces, a veces nos enfatizamos, y no sé cómo corregir esto de mi hijo. Seguí acá. Deja que el Espíritu Santo siga trabajando acá adentro. Que el que ve en lo secreto, recompensa en público. Y no sabes a quién Dios mañana puede usar para hablarle a tu hijo, si mañana se le va a presentar un ángel, si mañana el Espíritu Santo lo va a cautivar a través de un libro, a través de una canción, o nada. Un día, luz del Señor resplandece en el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de quien sea, y ya está. ¿Y qué es eso? Gracia. Gracia pura. Entonces, nunca reniegues de lo que viviste. Decirle al Señor gracias. No importa si esta situación no cambia. Si cambia, la gloria es tuya. Pero si no cambia, yo algo sé. Vos me vas a cambiar a mí acá adentro. Entonces, tener esta experiencia cotidiana del Evangelio es lo que marca la diferencia en nuestra casa. Y yo cierro nada más unos puntitos, porque me gustaría darle un cierre a esto y es que tenemos que reconocer que a Dios muchas veces no le terminamos conociendo porque no queremos oírle. O sea, se lo decimos de palabras. Decimos, Señor, háblame. Estoy escuchando la canción esa, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. ¡Buah! ¡Qué poético! Pero que cuando Él quiere romper el silencio, a mí me gusta más el silencio divino en mi corazón para elegir el ruido de las tinieblas. A veces amamos el mundo y no queremos que Dios rompa eso. O al menos yo creo que ni siquiera somos conscientes a veces de que Él quiere hablarnos en ciertas situaciones. Entonces, cuando oramos, a veces no solemos pedirle a Él que Él se revele o que nuestros ojos terminen siendo abiertos. Y estos son puntitos que serían buenos mantenerlos en oración. Cada vez que vamos a orar, Señor, yo quiero que te reveles a mi vida. Yo quiero conocerte. Yo quiero que mis ojos sean abiertos. Cuando nuestras oraciones son respondidas, nos quedamos con aquello que Él nos dio y no con aquello que nos muestra quién es Él. Y a veces nuestro enfoque, lo que quiero decir es que está más enfocado en lo que Él me puede dar que en quién es Él. Entonces conozco más lo que Dios es capaz de hacer que en vez de conocer más de quién es Él. Y yo le compartí, no sé si con vos hablé, no me acuerdo. Sí, creo que con vos o con uno de los pastores en Chivilcoy le digo, necesitamos enseñar los atributos de Dios. Hoy la gente sabe todo lo que Dios puede hacer, pero no sabe quién es Dios. No conocemos.
que Él es omnipresente, a diferencia de Satanás, que no es omnipresente. Lo sabían eso, ¿no? Por eso hasta el día de hoy no entiendo los testimonios. La gente dice, no, se me presentó el diablo. El otro dice, se me presentó el diablo. Pero pará, si no puede estar en todos lados a la misma vez de otro. El sartincho no puede estar en todos lados. Él no es omnipresente, ¿eh? Pero nuestro Dios sí. Y ese es el poder de la cruz. Por eso Satanás fue derrotado en la cruz. Porque era la pelea de uno contra miles de billones. Si peleó con un Jesús en el desierto, ¿con cuántos billones de billones de billones de billones de Jesús hoy tiene que luchar Satanás? Él se partió y se repartió. Otro de los problemas que tenemos, por el cual no le conocemos, no solo es el mal enfoque de la oración, sino que cuando leemos la palabra, no la escuchamos por causa de los ruidos internos que tenemos. La voz del mundo, maquinaciones, nuestra propia voz, la voz de las redes. A veces tenemos muchas redes sociales, ¿sí? Haga eso que es saludable también. Yo estos días hice un repaso en las redes. A ver, tiki, 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 tiki. Listo, dejar de seguir. Tiki, 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 tiki. No terminaba de apretar más. Elige qué tiempo vas a pasar en las redes sociales. Los teléfonos se pueden programar. Yo cuando paso 15 minutos a mí me avisa el teléfono y se me bloquea la aplicación. Entonces, a veces eso nos genera tanto ruido y a veces lo que escuchamos o lo que leemos de la palabra del Señor es interpretado por nuestra voz interna, pero no por la del Señor. Escuché a un músico dar un ejemplo que me quedó grabado y yo dije, esto sucede con el cristiano. Él dice que se presentó en un teatro y le preparó a todos en su butaca una venda y todos se taparon los ojos y él le pidió en un momento que se tapen los ojos, ¿sí? Y todos tenían que adivinar qué sonido iban a escuchar a continuación. Así que sonó un terrible... Sonó. Oh, ¿qué es eso? Dijeron. Bueno, y todo, bueno, vayan, pero no se saquen la venda, le dijo. ¿Qué es? Uno dijo, el sonido de un barco. Y otro, no, un tren, es un tren. Y empezaron un montón de cosas, dijeron, no sabe cuánto ruido, qué sé yo, eso es que una trompeta para la guerra de no sé qué. Las cosas que la gente dijeron. Bueno, era un instrumento especial que él había hecho sonar. Y si se dieron cuenta, todos escuchamos lo mismo, pero cuando nuestros ojos se cerraron, todos escuchamos distinto. Ese es el problema del cristiano, que cuando los ojos del Espíritu no están abiertos, escuchamos lo que nosotros nos imaginamos. Pero no estamos viendo el sonido. Volvió a hacer otro ejemplo. Y sonó un ping. Y casi todo el auditorio de ese lugar dijo, el microondas cuando termine de calentar, dijeron. Y era el sonido de un triángulo, un instrumento de percusión. Y otra vez, cuando no hay ojos, cuando nuestros oídos no se conectan con la visión, hay una mala comprensión. Y estoy atornillando Job, ¿no? No sé si lo enseñé. Sí, acá lo enseñé eso. Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo me arrepiento. Es verdad, no era un barco, era un trombón. Entonces, quiero que clamemos esto. Nos vamos a casa, ¿sí? Después de festejar el cumple con la familia, cuando vamos a casa, nosotros ya tenemos luz en casa, creo. Eso espero. Cuando lleguemos a casa, apoyar la almohada, Señor, tantas cosas escuché. Abrí mis ojos, por favor. Porque sé que cuando me abra los ojos yo voy a tener una chorrera de arrepentimientos. Quizás no, quizás sí. Y sé que si algo fue bueno, fue por pura gracia, Señor. Pero si no abrís mis ojos, yo no puedo ver. Yo no puedo ver, no puedo conectar. Entonces, volvamos a la Biblia.
Y recuerden que la Biblia es la autobiografía de Dios. Así que mi consejo es: tratemos de conocer a Dios. Y en oración clamarle. Es simple y es sencillo esto. Señor, que todo lo que yo estoy leyendo, que todo lo que yo estoy escuchando, yo lo quiero ver. Y por eso me gozo en escucharles, porque sé que cuando ustedes hablan, no hablan solo de lo que están escuchando, sino de lo que están viendo y viviendo. Porque cuando uno lo vive, esa es la visión del Espíritu. Lo estás viendo acá adentro. Algo me está pasando. Yo antes hubiese hecho esto, no lo hago, no sé. Vi otra cosa en mi corazón, sentí otra cosa. Amén. Padre, gracias. El regalo de la vida es tan grande, pero el regalo de experimentarte a vos en el corazón es mucho más grande. Y oramos por aquellos que hoy están pasando un momento de debilidad en la fe, para que los ojos sean alumbrados y sean iluminados. Queremos verte, queremos contemplarte. Queremos exaltarte, Señor, con nuestra manera de vivir. Y hoy queremos experimentar la unión de nuestros oídos con nuestros ojos para disfrutarte. Y sabemos que quizás nos toquen vivir días de arrepentimiento, y en lo personal, y si no, corregime, Señor, yo creo que vamos a estar de continuo arrepentimientos, porque yo estoy más pasado de haber escuchado que de haber visto. Y el desafío para la iglesia en Bragado es ver. Y después de ver, volver a ver. Y después de volver a ver, seguir viendo. Hasta que podamos empatar con aquello que hemos escuchado, para que luego en la madurez demos un paso auditivo y un paso en la visión. Escucharte y verte, escucharte y verte. Que nuestros ojos del Espíritu te contemplen a ti, creador del mundo, dador de la vida, creador del cielo y de la tierra. Te disfrutamos. Guárdanos de regreso a casa y sigue cuidando de nosotros, y que tu justicia se manifieste en nuestra vida y en nuestros días. En Cristo Jesús. Amén.